Muy buenas tardes, queridos amigos. Acá nos encontramos nuevamente en este espacio especial para conversar acerca de las distintas formas, maneras, posibilidades que tenemos de vivir cada vez mejor y mejor, cada vez con más posibilidades, cada vez con más oportunidades para movernos con libertad, con elegancia, con precisión, con logros a lo largo y ancho de la vida. ¿Ya? Y que es la idea central de todas estas actividades que llevamos a cabo, ya más de 70 actividades que venimos desempeñando con esta labor, ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, importante y trascendente por las implicaciones que conlleva, las poderosas implicaciones que conlleva el hecho de que en el conocimiento estamos pasando de lo que llamamos la torre del Babel del conocer y del conocimiento a el Burj Khalifa de la nueva sabiduría, de la sabiduría correspondiente al siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el conocimiento, por supuesto, en la medida que se fue haciendo cada vez más especializado, en la medida en que fue abarcando más detalles acerca de los distintos objetos de estudio, nos fue especializando, nos fue, digamos, dirigiendo progresivamente hacia que cada uno de nosotros tomara un sector de la realidad y lo desarrollara de una manera intensa y precisa. Y así tenemos un mundo, ¿verdad?, que todavía está desarrollado en términos de que hay especialistas. Entonces, el que se dedica a la ingeniería sabe de ingeniería y vive su vida, en parte como ingeniero, pero vive su vida como ciudadano desconocedor de qué se está descubriendo, qué está pasando, qué ocurre con la idea del sistema como un todo, el sistema vida como un todo. Voy a tomar un pequeño ejemplo, un ejemplo muy concreto, que es el caso de Charles Darwin. El gran aporte de Charles Darwin, el haber descubierto que la vida es un continuo que se inicia con las partículas fundamentales que van llevando a la configuración del ADN y que van llevando a que ese sea el código fundamental de la vida para todo lo que habita el planeta. Y que en su tiempo, desconocedor de todos estos detalles que les estoy contando, él simplemente, elabora su teoría en función de que hay una conexión histórica entre las distintas especies y también lo limita a las especies, aun cuando su fuente de inspiración fundamental fue la geología. Es a través de la geología que Darwin se da cuenta de que las cosas tienen una secuencia, de que no están desconectadas, de que aquella idea de que yo soy yo, tú eres tú, este aparatico es este aparatico, la mesa es la mesa, el aire es el aire, es una idea incompleta. Y quiero hacer énfasis en este término porque es clave para lo que viene. Es clave para no tener un enfrentamiento, sino más bien la posibilidad de converger, de entender la coincidencia
de distintos factores para configurar un todo, para configurar un elemento integrado. Acá nos dice, por ejemplo, Marco nos dice, es el sinónimo coincidencia, concurrencia, confluencia. Exactamente. Cómo confluyen los distintos elementos para formar algo de una estructura superior, de una estructura más compleja que nos permite contener esas partes, pero a la vez también generar nuevas posibilidades. Si nosotros empezamos a pensar, empezamos a pensar de esta manera, enriquecemos enormemente nuestras vidas. Fíjense, les voy a recomendar este fabuloso libro. Y que incluso seguramente, no me he fijado, pero seguramente hay versiones YouTube, versiones en video de posibles entrevistas a Peter Watson, que es el personaje que se ha dedicado a hilar históricamente y en la actualidad. Este libro fue editado, ya le voy a decir, ¿verdad?, en el año 2016, o sea, relativamente reciente, donde él recoge esas tendencias de atracción entre distintas formas de conocer que van produciendo una riqueza, como decir, uno y uno juntos forman 11, no 2, 11. Eso es lo que eleva la potencia, ¿no? Es lo que llamamos la sinergia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con este concepto de la convergencia, hacerlo nuestro interiormente para nuestro procedimiento? Sí. Entonces estábamos en el momento en el cual le decía que Peter Watson nos relata, ¿verdad? Peter Watson nos relata en este texto un poco la historia de cómo a lo largo de los siglos, aun cuando ha habido un alejamiento de distintas disciplinas, también ha habido como en una especie de baile, alejamiento, acercamiento. Me alejo para conocer detalles de las cosas, por ejemplo, detalles de la vida de cada uno de nosotros. Me alejo, ¿no? Y me acerco a la convergencia, me acerco a la coincidencia cuando voy a los universales o aquellas cosas que hacen de pegamento para que esa información coincida. Y vamos a aplicarlo directamente a nuestras vidas. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas, nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nosotros tenemos trabajo y tenemos casa. ¿Ya? ¿Verdad? Y muchísima gente, esto lo he vivido yo a lo largo de estos 50 años de atención de personas, personas, mi vida laboral es una cosa y mi vida familiar es otra. Bueno, déjame decirte que eso es un autoengaño. Eso forma parte del autoengaño. ¿En qué sentido? El mismo sistema perceptivo, los mismos pensamientos, las mismas emociones, los mismos sentimientos y las mismas acciones que tú llevas a cabo son las que pones en marcha en tu casa y las que pones en marcha en tu trabajo. Solo que por la particularidad de la acción específica que has de realizar, pues te crea la ilusión de que estás utilizando patrones diferentes, pero lo que estás utilizando diferente son las acciones en sí mismas. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con las emociones cuando vamos al trabajo?
procuramos ocultarlas mientras estamos trabajando, ¿verdad? Y el hecho de que podamos concentrarnos, es decir, si tenemos dominio suficiente de nuestras emociones, podemos entonces poner en curso el razonamiento para ver cuáles son las tareas específicas que podemos, digamos, llevar a cabo. Entonces, en el trabajo hago eso. Pero cuando voy a la casa, ¿qué hago entonces? Saco mi licencia que dice, en la casa yo sí puedo soltar mis emociones. Entonces fíjense que estoy utilizando un criterio acerca de lo mismo, pero dependiendo de en qué situación me encuentro, lo trato diferente. Y eso es lo que me crea la ilusión de que son cosas distintas. ¿Ya? Pero en realidad las competencias profundas, los valores profundos, las creencias profundas son las que van a actuar igual en el trabajo que en la casa. Por ejemplo, si yo estoy convencido, tengo la creencia firme de que mi trabajo es fastidioso, es exigente y tengo mala paga, eso me va a producir un mal humor en el trabajo y en la casa. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Va a ocurrir que yo en la casa voy a estar de mal humor. ¿Y qué ocurre cuando yo estoy de mal humor? ¿Qué ocurre en el entorno que está conmigo? En alguna oportunidad hemos dicho que ¿cómo se llama? Las emociones, en realidad, las emociones no son solo emociones. Son tarjetas de invitación, y estoy utilizando la de literato, tarjetas de invitación para que los otros respondan a esa emoción. No para que respondan al asunto que yo estoy conversando, no. No es así. Es responde a mi invitación de una emoción para que podamos intercambiar desde esa emoción. ¿Ya? Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, es decir, tanto en el trabajo como en el hogar, yo voy a partir de unas premisas que son comunes, que son convergentes, que son la interacción que tengo entre mis sistemas, entre los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, campo electromagnético, etcétera, etcétera, organizando lo que pienso, organizando lo que siento, organizando lo que hago, organizando lo que propongo, porque siempre estamos proponiendo. Fíjense que esto es un uso de la convergencia. Entonces, ok, si yo, ¿verdad? Si yo tengo mi convergencia entre mis sentidos, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones en una dirección, por ejemplo, en la dirección de crecer como persona, en la dirección de alimentarme correctamente, en la dirección de estar cada vez más saludable, tener cada vez mejores relaciones, yo voy a marcarle una pauta de fortaleza, de convergencia, de energía a cualquier actividad que lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón en este momento yo me encuentro en un trabajo que contradice eso, yo puedo decir, ok, ¿cómo hago yo desde esta convergencia para que este mal humor que me ocasiona o este mal humor con el que yo respondo a esto, yo lo pueda convertir
en un mayor rendimiento de mi propósito fundamental. ¿No? Como hemos visto en otras oportunidades, es decir, los componentes que configuran mi persona, y mi modo de proceder, los caso de tal manera que puedan ir en la dirección que yo necesito, en la dirección que yo creo, y no en cualquier dirección hacia donde pueda desviarse en un momento dado. ¿Ya? La convergencia, que es quizás a nuestra manera de entender en el equipo Neurocódex, el mayor logro del siglo XXI, indudablemente, se expresa en todas las disciplinas. Es decir, hoy en día, al día de hoy, al 2020, y creo que de aquí en adelante, ya no podemos analizar las cosas desde un punto de vista separado. O sea, como por ejemplo decir, bueno, la política le toca a los políticos. La medicina le toca a los médicos. La ingeniería le toca a los ingenieros. No más. Ahora todo es asunto de todos. Todo es asunto de cada uno de nosotros, porque el destino de cada uno de nosotros está supeditado a que yo pueda armar coherentemente toda esa información, ya sea consciente o inconsciente, para que vaya en la dirección de un propósito. Entonces, ¿qué es lo que consagra esta manera de converger? ¿Qué es lo que lo consagra? El tener un propósito claro. Y acá le respondo un poco a Marco cuando dice cómo converger. ¿Ya? Cuando yo tengo claro cuál es mi propósito de vida, sabiéndome que estoy insertado en este mundo complejo donde todos los factores van a incidir sobre mí y mi futuro. ¿Cómo establecer un propósito claro? Simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio de convergencia. Ese ejercicio de convergencia consiste en que nosotros imaginemos el momento en el cual faltan 5 minutos antes de morir. 5 minutos. Faltan 5 minutos para morir. Y decidimos hacer un balance. Vamos a hacer un balance. ¿Un balance en qué sentido? ¿Cómo he cultivado mis sentidos? ¿Verdad? ¿Cómo he cultivado mis pensamientos? ¿Cómo he cultivado mis sentimientos y mis emociones, mi aspecto afectivo? ¿Cómo he cultivado las ejecuciones que fui haciendo progresivamente una detrás de otra? ¿Y cómo me relacioné con las 4 dimensiones posibles? En primer lugar, la dimensión mental. Mi mundo interno, el mundo que es del tamaño de mi experiencia. ¿Cómo me he relacionado con el mundo material? Es decir, qué espacios recorrí, qué lugares visité, con quiénes y con qué me relacioné, qué conocí, qué no conocí, dónde puse mayor énfasis en vivir, en el mismo lugar donde nací o en otro diferente. Sí, aquí me están pidiendo que lo deje. Sí, por supuesto, esto va a quedar colgado. Sí, no hay problema. ¿Cómo me relacioné con el mundo social? ¿De dónde expandí? ¿Cuántas personas conocí? ¿Cuántas personas amé?
¿Solamente los de mi familia o me expandí más allá? Hice un trabajo social, me incorporé activamente a que mi ciudad, mi país, mi vecindario, se hizo más florido, se hizo más amoroso en la medida en que yo intervine. ¿Y cómo me relacioné con el mundo espiritual? Es decir, aquello trascendente, aquello que va más allá de mí, aquello que va a quedar aún cuando yo me vaya, ¿cómo quedó? ¿Y qué dejo? ¿Y qué contribuí a eso? Fíjense, es un ejercicio muy sencillo que no solemos hacer. Recordemos, le quiero recordar algo importante, que es fácil es aquello que suelo hacer. Difícil es lo que no suelo hacer. Por lo tanto, si usted empieza a hacer este ejercicio sin preocuparse, que yo le tengo miedo a la muerte, no se preocupe. No se preocupe por la muerte, que ella va a llegar. Ahora, lo importante es que usted no haga cosas para que llegue antes. Eso es lo importante, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es tener claridad de propósito, saber hacia dónde vamos. Fíjense que acá, ¿qué estamos haciendo? Que todo converja. Donde converge lo material, converge lo social, converge lo espiritual y converge lo mental. Converge mi trabajo, converge mi familia, convergen mis amigos, convergen las actividades que hago, convergen las posibilidades de desenvolvimiento, por ejemplo, en el lugar donde me encuentro. Hay algunos países, por ejemplo, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, donde es obligatorio que haya una escuela a 5 minutos caminando de donde vive cualquier niño, para que ese niño vaya a esa escuela. Entonces los niños en la mañana salen solitos, ¿verdad? Si acaso el primer año es que hay que acompañarlo a los padres, ¿verdad? De llevarlo a la escuela. Va caminando solito, va a su escuela y regresa solito, desde pequeñito. ¿Ya? ¿Tiene usted esa oportunidad? ¿Sus hijos tienen esa oportunidad? ¿No la tienen? Entonces, bueno, tengo que ajustarme. Pero sí puedo ir haciendo cosas para que eso sea una realidad también en el sector donde yo vivo, para que eso sea una realidad en el país donde yo vivo, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que esto va ocurriendo, ¿no? Aquí nos dice, es un trabajo de día a día sin descansar. No sé si esta es Natalia, ¿no? No, es un trabajo de día a día descansando. La O es redonda, cerrada y aburrida, la I es abierta, elegante y brinda opciones, ¿no? Acá nos dice Fernando, para ampliar esta perspectiva valdría la pena hacer un trabajo en cuanto a cuál debe ser ese objetivo. Para el hombre universal más que para el individual, establece unas características generales. Exactamente. Entonces, fíjate, nosotros somos unos seres tanto universales como particulares o individuales. Y las dos cosas tenemos que hacerlas converger, las dos cosas tenemos que hacerlas coincidir. Por eso es que decimos que la convergencia se convierte en un elemento clave para la salvación humana, porque lo que estamos corriendo riesgo en la actualidad, que es la desaparición de la especie. Sí, señor. Estamos a tirito, estamos cerquita. Podemos extinguir la especie y sin querer y sin darnos cuenta. Pero ya no estamos dando cuenta, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿la costumbre marca la complejidad o no? Lo que estamos acostumbrados a hacer siempre nos resulta más fácil, por eso difícil es algo relativo. Todo fue difícil antes de hacerlo hasta acostumbrarnos. Exacto. Esa es una máxima que tenemos en Neurocode. Difícil lo que no suelo hacer, fácil lo que suelo hacer. Por lo tanto, si yo quiero que lo difícil sea fácil, lo que tengo que hacer es empezar a hacerlo. Al comienzo va a ser difícil. Por ejemplo, este ejercicio tan sencillo, 5 minutos que usted se siente,
respire suave, tranquilo y diga, bueno, me voy a imaginar 5 minutos antes de mi muerte. A la edad, si seguimos al código genético, parece que eso ronda 80, 90, 100, 120 años. Si nos basamos en el código genético, ¿verdad? Por supuesto, en algunos será más corto, en otros más largo, pero también dependiendo del cuidado, mantenimiento y reparación oportuna que le demos a ese código genético, ¿ya? Entonces, muy fácil. A partir de hoy yo los invito a ustedes, a que 5 minutos al día lo dediquen a hacer ese ejercicio. Van a descubrir algo interesante, que cada día pueden tener propósitos diferentes. Entonces, si tengo propósitos diferentes, tengo que ir afinando, porque eso significa que estoy manejando varias opciones desde mi inconsciente. ¿Ya? Desde mi inconsciente estoy manejando varias opciones. Si vivimos en un mundo que culturalmente es divergente hasta ahora, y por eso esta propuesta de hacer, en lugar de divergencia, convergencia. Por ejemplo, si yo tengo una diferencia con mi vecino, con mi familiar, con mi amigo, con alguien, sobre todo si es alguien querido, bueno, decir, bueno, ok, yo tengo esta diferencia, pero esa diferencia, ¿qué convergencia marca? ¿En qué sí coincidimos? Porque debe haber un punto de coincidencia, ¿verdad? Y centrarnos en el punto de coincidencia. Y trabajar para ese conjunto de coincidencia, que va a estar en función del propósito, porque recuerden ustedes que el propósito es la guinda de la torta que se monta sobre todos estos componentes de nosotros y de la relación de nosotros con la vida. ¿Ya? Entonces, allí es importante. Entonces, hay que preguntarle a la persona si hay una diferencia. Oye, ¿cuál es tu propósito? Muy probablemente, todavía, ¿verdad? La persona le va a decir, ¿cómo que propósito? No, yo tengo propósito, yo vivo el día a día. Claro, si usted vive el día a día, está viviendo el azar. Cualquier cosa puede ocurrirle, cualquiera. Buenas y malas, o sea. Ahí si uno está en manos del azar, está en manos de ¿cómo se llama? En manos de la ludopatía, está en manos de que cualquier bazar por ahí lo explume de la vida, ¿no? Si vive de esa manera. Si usted se traza entonces un propósito, usted va a lograr congruencia, convergencia. Si por ejemplo lo hago 5 días y cada día tengo un propósito distinto, ok, lo hago el 6, el 7, el 8 y empiezo a notar que van a empezar a tomar canal todos esos propósitos y me voy a dar cuenta que van a ir convergiendo mis experiencias sensoriales con mis experiencias de pensamiento, con mis experiencias de sentimiento, con mis experiencias de acción, con mis experiencias de deseo de cómo relacionarme con el resto de las personas, con el medio ambiente, con la ecología, con los animales, etcétera, etcétera. Va a empezar a coincidir. Por ejemplo, todas las religiones, ahora que nos dice aquí Maritere, siempre hay diferencias, religión, deporte, política. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, todas las religiones coinciden en algo. Amor, compasión, gratitud. Eso se ha estudiado. Todas las religiones a sus miembros les comparten esas 3 propiedades. Entonces ahí hay una convergencia. Entonces, si tú tienes una religión y yo tengo otra, ¿qué es lo importante? Que podamos converger en cómo amarnos, en cómo experimentar compasión mutua y en cómo agradecer cualquier cosa que fortalezca ese amor y esa compasión. Ahí hay un punto de coincidencia. Ahí hay una convergencia entre nosotros, ¿ya? En los deportes, todos convergemos en que el deporte es una manera de distraernos, de disfrutar de la vida,
de tener una temática para disfrutar. Por lo tanto, un día ganará tu equipo, otro día ganará mi equipo, un campeonato lo ganará tu equipo, otro campeonato lo ganará el otro equipo. Igual en la política. Fíjense que uno de los problemas que ha empeorado la situación política mundial es que hubo una época, sobre todo en la posguerra, en que gobierno y oposición trabajaban para lo mismo. O sea, si alguien ganaba, por ejemplo, en los países demócratas, ¿no? Si alguien ganaba las elecciones, el partido de oposición hacía alianza con eso para ayudar a que el país saliera adelante. Eso ahora ya no existe. ¿Por qué? Porque la divergencia, el siglo XX se caracterizó en su segunda mitad en la divergencia como patrón fundamental de comportamiento. Entonces, cada quien es cada quien y por eso surgió lo que se llama el posmodernismo, ¿no? Que una de las peores cosas que ha pasado, una de las peores pestes, el posmodernismo fue mucho más grave que el COVID, muchísimo más grave que el COVID. ¿Por qué? Porque en el posmodernismo fue el grito, digamos, de guerra o el grito de pelea, porque se convirtió en una pelea. Era, nada sirve, todo vale. Por lo tanto, y por eso la gente se concentró en ¿qué? En obtener bienes materiales y se olvidó de lo social, se olvidó hasta de lo mental. Miren, la cantidad de gente que acumula dinero bárbaramente y es profundamente infeliz, wow, es tremenda. Yo los llamo los exitosos fracasados. ¿Por qué? Porque son ejecutivos impresionantes del rendimiento laboral, la paga que reciben, empresarios, tienen 20 empresas, todas prósperas aparentemente, o sea, de todas le sacan dinero a esas empresas y tienen una vida familiar y una vida personal miserable, realmente miserable. ¿Por qué? Porque compraron el posmodernismo, esa divergencia extremista que era sé tú mismo y lo demás no importa, y primero tú y después lo demás, ¿no? Y eso a qué llevó? A una concentración a un solo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? La satisfacción por lo material. Se olvidó de lo social, se olvidó de lo espiritual, se olvidó de lo mental. Por lo tanto, la mesa quedó con 3 patas cojas y una más o menos allí funcionando. Desastre total, ¿ya? A tal punto de que, por ejemplo, los estudios de psicología positiva han demostrado cómo quien cree que el dinero produce felicidad es el que no tiene dinero. El que no tiene dinero cree firmemente, se autoengaña diciendo cuando yo tenga dinero o si yo tuviera dinero y ponen eso la felicidad. Mientras que el que tiene dinero sabe que con eso lo único que compra es materia. Con eso lo único que compra es socialmente algunas voluntades que en lo que da la espalda lo apuñalean. Por lo tanto, es un equilibrio sumamente precario y muy lejos de la felicidad, muy lejos de la felicidad. Acá nos dice entonces motivado y como dice su refrán, lo que mueve la emoción hacia la acción es la motivación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que termina motivándome cuando yo tengo una mente convergente? El propósito final. Y el legado consecuente, porque ¿qué ocurre en esos 5 minutos antes de morir? En esos 5 minutos antes de morir uno se da cuenta de que uno es un ser vulnerable, que uno está limitado, y entonces uno puede decir, bueno, la satisfacción es que yo le dejo a la generación futura, les paso este testigo. Por lo tanto, mientras más temprano usted desarrolle un propósito claro, más satisfacción va a experimentar en ese momento
y su vida va a estar cada vez más cerca de la felicidad auténtica y extrema, como nos gusta llamarlo a veces, ¿no? Además de que usted va a ser una persona socialmente insertada, reconocida, admirada, querida y disfrutada. Por lo tanto, el mensaje básico es este ejercicio de los 5 minutos de convergencia para que cada uno de nosotros contribuya a la salvación de la humanidad, ¿ya? Por el riesgo que estamos corriendo en la actualidad. Esa es la razón por la que fíjense que efectivamente cuando analizamos entonces en detalle todo esto, llegamos a la conclusión de que la convergencia es una forma bastante eficaz y eficiente para nosotros contribuir a la salvación de la especie y probablemente la salvación de muchas especies más que nos acompañan en este trayecto maravilloso, que siempre llamamos un trayecto maravilloso. Así que esa es la invitación del día de hoy. Como de costumbre, si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran hacer, lamento profundamente lo que pasó por Facebook. Espero que todo el que estaba buscando por allí haya podido entrar acá a Instagram. Y bueno, y seguiremos. Exploraremos, como nos decía Marco, con el 4x4, a ver qué fue lo que ocurrió, que nos ocurrió con Facebook, y lo pondremos en marcha. Jenny nos pregunta, ¿y cómo se hace, doctor? Con el ejercicio que les he señalado. Este ejercicio, ¿hasta cuándo tengo que hacer este ejercicio? Bueno, mi sugerencia es que lo haga hasta que llegue el hecho. Es decir, que usted lo esté revisando permanentemente. Pero es suficiente con que uno estabilice cierto propósito. Recordemos que la vida es mejoramiento dinámico continuo. Que yo diga, bueno, sí, me produce una gran satisfacción, estoy trabajando en pos, por ejemplo, en mi caso, dejar el legado de Neurocódex, por ejemplo, como fundamental, y trabajar todos los días en esa dirección. Si veo que eso es lo que predominantemente estoy haciendo, con descanso y con mucha diversión, con mucho descanso y mucha diversión intercalado, ¿verdad? Actividad, reposo, recordemos, eso es importante. Si lo voy haciendo así y veo que pasan 5, 6, 7 días en los cuales el propósito es el mismo y la ruta que trazo es más o menos la misma, allí puedo darme unas vacaciones, ¿no? ¿Ya? Marco nos dice miedo y se ríe, ¿no? Ok, sí. Una de las cosas que va a desaparecer es el famoso miedo a la muerte. Cuando ustedes hagan este ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que la muerte es la continuación de la vida y que lo que uno tiene que hacer es tratar de minimizar los riesgos para llegar lo más lejos posible viviendo y cuando llegue ya uno esté completamente tranquilo. Yo he tenido la dicha de entrevistar varias personas con más de 90 años, algunos con más de 100 años. Y una de las cosas interesantes que suelen decir las personas cuando han tenido una buena vida, es decir, cuando han tenido una vida con propósito y han trabajado para el propósito, es que dicen, ay, ya yo me quiero ir, ya yo me quiero ir, ya yo le pido a Diosito que mañana, que yo me acueste esta noche y no me despierte, pues, porque ya está bueno, ¿no? Cada edad tiene su correspondiente motivador, su correspondiente impulso. Y cuando ya uno ha terminado la tarea, es hora de entregarla, ¿no? Sí, Neurocode es una gran ayuda, pero hay que practicar. Exactamente, sí. El secreto,
practicar. ¿Y practicar hasta cuándo? Hasta automatizar. Llega un momento en que uno practica tanto que automatiza. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un gran cantante cómo se lanza en un espectáculo y no tiene una sola pérdida de su afinación y está completamente siguiendo la música con aquella enorme facilidad, ustedes dicen, wow, ya está automático. Ya no él necesita pensar, ya no tiene que pensar. Esa es una manera como pueden darse cuenta si ya tienen algo automatizado. No hay que pensarlo, sale solo, sale solo. Ahora, para que salga solo, hay que practicar. Este ejercicio les va a salir solo, después que ustedes practiquen 15, 20, 30 días, que si lo practican todos los días, van a ver que llega un momento en que va a salir solo. Sale solo el ejercicio, ustedes se despiertan en la mañana y dicen, ok, mi propósito y tal, y este es mi legado, y lo que hice ayer fue en esa dirección, hice algo diferente, entonces corregí, apliqué 4x4. Y así, pues, es como lo logramos. Ya no hay misterio, ya podemos hablar clarísimo. Ya tenemos suficiente. Estamos en el 2020, después de Cristo. Hay que sumarle todo lo anterior. Por ejemplo, en la religión judía van por el 5700 no sé cuánto. Son años de ¿qué? Años de trabajo, años de práctica, años de concentración para ir entendiendo cada vez más las reglas del juego de la vida. Y ya hemos avanzado bastante. Todavía quedan muchísimas cosas por descubrir, todavía quedan muchas dudas, todavía queda mucho, pero por lo menos ya tenemos de dónde agarrarnos, sólidamente. Así que a echarle pichón a esto, a ponerse a practicar y nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal y espero que nos podamos ver también por Facebook. Un abrazo y seguimos.